intelectual. También tenemos a Kuhl, que sostiene que el aprendizaje es más efectivo cuando los individuos participan significativamente. El enfoque como metodología utilizamos el enfoque psicosocial. El enfoque psicosocial se trata de la independencia entre el desarrollo individual y el contexto social, destacando que las habilidades socioemocionales son influenciadas por relaciones interpersonales, cultural y educativo. ¿Por qué es tan importante este enfoque? Porque a diario en nuestra vida cotidiana siempre vamos a tener lo social, bien sea en la universidad, en la familia, en toda nuestra vida cotidiana. Y también tenemos que ver lo cultural, porque no en todos los países o en todas las ciudades tenemos la cultura es igual. Como contexto de desarrollo de la práctica, los talleres se realizaron, como ya les dije anteriormente, en la Normal Superior Federico Lleras Acosta para promover el bienestar emocional de los estudiantes. Estos talleres se diseñaron según la cultura de la región. Les impactamos a los grados 10º, 11 y 13 de la institución educativa. Se abordó la problemática detectada relacionada con la orientación vocacional de los estudiantes. Las fases del planeador que utilizamos fue la fase experiencial exploratoria, que es la fase que utilizamos como el rompehielo, que desde nuestra vida cotidiana lo anexamos con el tema que vamos a trabajar, para que así ellos no se sientan presionados y puedan hacer una buena presentación, para así que ellos puedan desplegarse mejor. En la fase experiencial motivacional es donde le damos el material educativo, donde le explicamos, digamos, qué es inteligencia emocional o qué es proyecto de vida, su importancia, cómo podemos alcanzarlo. Y la fase experiencial lúdica es donde por medio de un juego, por medio de una lúdica, damos a entender más el tema. Y la fase experiencial metacognitiva es donde ellos nos cuentan cómo lo que aprendieron. En las actividades desarrolladas fue el primer taller que hicimos, fue el taller experiencial de inteligencia emocional, el poder de la inteligencia emocional en la toma de decisiones para construir el futuro profesional consciente y asertivo. Este se realizó con segundo semestre de la institución, el cual fue muy satisfactorio ver cómo estudiantes de formación, les llega tan a fondo esa información que les llevamos, porque muchos decían que ellos no sabían cómo, por decirlo así, regular la rabia, el enojo, la frustración cuando no entregaban algún trabajo. Entonces fue muy satisfactorio escuchar de ellos que les sirvió mucho nuestro impacto. El taller experiencial Proyecto de Vida, Trazos del Futuro y Proyecto de Vida con Propósito. En este taller fue muy importante porque ellos, muchos no conocían ni qué era lo que querían estudiar. En este taller, cuando finalizó, hicimos la prueba de un test, en la cual ellos ya tuvieron como más orientación de qué era lo que querían estudiar. Los resultados obtenidos, los talleres presenciales demostraron ser estrategias adecuadas para entender las necesidades detectadas de la inteligencia emocional. Los talleres aplicados significaron la experiencia muy importante en la vida de los participantes, que a partir de momentos generaron confianza en sí mismos para fortalecer sus metas a futuro. Los participantes tomaron conciencia sobre la importancia de tener claro proyecto de vida estructurado, así como también la necesidad de cumplirlo a su debido tiempo. En el análisis cualitativo, la mayoría de los estudiantes clasificaron satisfacción de niveles muy buenos y excelentes con un total de 623 respuestas, lo que representa solo unas pocas respuestas se ubicaron buenos, los cuales fueron 61, y muy poco regular, los cuales fueron 4. En el análisis cuantitativo tenemos un 0% de malo, un 0.8% de regular, un 12.2% de bueno, muy bueno 24.6% y excelente 62.4%. El desarrollo de los talleres tuvo un alto nivel de satisfacción general entre los participantes. Las respuestas fueron clasificadas como muy bueno y excelente. Los alcances y limitaciones. El interés de los participantes, como alcances, el interés de los participantes en los talleres,
concientización de los estudiantes sobre su proyecto de vida, percepción de importancia de la orientación vocacional. En limitaciones, poco tiempo para desarrollar las actividades y disposición de los espacios. Sí tuvimos un poco de dificultad, ya que en las instituciones cuando íbamos siempre nos cambiaban el horario, que tenían libre y se fueron para la casa. Fueron una serie de dificultades que sí nos atrasó un poquito el proceso, pero gracias a Dios, teniendo constancia, pues, se pudo lograr el objetivo. Porque una de las indisposiciones que tuvimos es que el estudiante, como ya se sabía que tenía su hora libre, siempre iniciaba con esa disposición de que se querían ir para la casa, pero ya con el transcurso de que se iniciaba el taller, ya ellos querían era seguir participando de la actividad. Como conclusiones, pienso que como psicóloga día a día se aprende, y el psicólogo es clave para acompañar a los estudiantes en la toma de decisiones. La orientación vocacional y emocional es una herramienta de inclusión de fortalecimiento académico y desde el enfoque disciplinar se reconoce la importancia de acompañar al estudiante en la construcción de identidad profesional, promoviendo una elección coherente con sus intereses y habilidades. Eh, Reflexión argumentada sobre el impacto de participación en formación disciplinaria y fortalecimiento. El fortalecimiento de competencias teóricas y prácticas. En mi formación como psicóloga integré teoría y práctica y ampliación de los talleres motivacionales basados en la motivación de aprendizaje experiencial e intervención grupal. El desarrollo de habilidades interpersonales, el trabajo grupal experiencial fortaleció muchas cosas como la empatía, escucha activa y comunicación afectiva, permitiendo aplicar dinámicas grupales motivacionales. El impacto de identidad profesional, liderar talleres que fortaleció mi identidad profesional como psicóloga, reflexionando sobre mi rol como agente de cambio y consolidando la confianza de los demás. Muchas gracias y también quiero agradecerle al profe Juan David por todo el aprendizaje y enseñanza. Bueno, Bueno, muy bien. muchas gracias a Jessica y a Paola. Yo creo que para que avancemos en este ejercicio, sé que no es fácil en 5 minutos, pero o sea, queremos ver lo básico porque sabemos lo que ustedes han venido haciendo, porque ya ustedes, mira, y eso que eran 5 minutos, están gastando los 10 minutos que sí tienen realmente. Entonces yo quiero hacerles una invitación, si están de acuerdo, a que expongan la siguiente persona y así entonces primero hacemos todas las exposiciones y de ahí sí abrimos un espacio de participación muy concreta. ¿De acuerdo? Sí, señora, en acuerdo. Vale. Listo. Entonces, ¿a Bien. quién le das continuidad? Bueno, pues en un principio se pensó que iban a presentar las 12 practicantes que estuvieron con esa práctica, pues como grupo. Entonces, pues no sé si Edith va, pues básicamente a socializar lo mismo, ¿cierto, Edith? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, no sé, doctora, si pues vamos a escuchar la misma información, pero con No, los dos, no, no sé. no. Yo creo que con una información, además el proyecto universitario por un día y para toda la vida es un proyecto que viene desde, ya hemos dicho, tiene más de 10 años, solamente que se volvió a retomar hace algunos años e implementarlo. Imagínense, se retomó después de muchos años de haberlo dejado y se retomó nuevamente cuando estaba Juan David, ya podrán imaginar cuántos años, ¿no? Cuando estaba Juan David nuevamente haciendo su práctica, se volvió a retomar y se organizó con video y todo. Entonces el proyecto tiene una buena fundamentación, está bien organizado y yo creo que vamos con la siguiente, ¿sí? Porque han trabajado las dos, ¿cierto? Sí, señora. Sí, es eso. Bueno, entonces vamos Dale. con Ángela, Luz Ángela Ríos, quien estuvo también apoyando la consejería académica. En el caso de ella, pues era un apoyo virtual, ya que ella se encuentra en Estados Unidos y pues que en ningún momento pues generó algún tipo de conflicto con el cumplimiento de las actividades. Entonces vamos a escuchar a Luz Ángela con la socialización de sus prácticas profesionales en la consejería académica. Luz Ángela, dame un aceleradorcito para que nos alcance para todo listo. Sí, señor. Listo. Para compartir pantalla, listo. ¿Ya tienes los permisos? ¿Puedes? No sé, profe, voy a mirar.
Compartir. Ya. Ahí miran, profe. No, todavía no. Es que creo que está la Amy, anterior. Toca Amy, si quieras, dejas de que, compartir. que dejen de compartirse. Listo, ahora sí. Listo. Ahí miran, profe. No, Le estoy dando compartir, pero no. Ay, no me deja. Me dice que sí, pero que me sale el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Aurora, ¿revisas? No, todavía no puedo compartir. Listo, profe. Ahí miran, profe. Está cargando, ya. Listo. Hola, nuevo presentador. Ahí. Listo. Buenas tardes. Mi nombre es Ángela Ríos. Soy practicante en el área del plan de acción. Perdón, profe, estoy un poco nerviosa. Del PAC. El título del proyecto es Estrategias de Alfabetización en Salud Mental, fortaleciendo el bienestar psicológico en la comunidad UNATSAO. Eh, donde presenté mi práctica fue en el Plan de Acción Pedagógico Contextualizado PAT, VISA y UNAT, que es Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Aquí está nuestra universidad, que se lidera en educación a distancia de 1982, nuestra visión y nuestra misión. Aquí presento por orden jerárquico nuestra universidad, viene la UNAD, viene Visa de Bienestar Unadista, donde encontramos la consejería académica, y allá acompañado de la línea PAT, que es el Plan de Acción Pedagógico Contextualizado. Las necesidades que identifiqué así, pues entre todo, adaptación a la educación a distancia, el fortalecimiento de competencias socioemocionales, el acompañamiento psicosocial, y como plan, pues se implementó lo de la alfabetización, talleres en alfabetización en salud mental, que es muy importante. Es una necesidad que vivimos hoy día y nuestra universidad, pues, entre el plan de trabajo, hablamos de este tema, talleres experienciales y participación, de la promoción y la prevención del bienestar emocional. Nuestro objetivo en el plan es promover en estudiantes, monitores, docentes y administrativos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD del periodo 1601 Zona SAO, el desarrollo de conocimientos y habilidades en salud mental a través de estrategias de alfabetización que permitan a la población comprender, prevenir y abordar problemáticas relacionadas con el bienestar psicológico, ya que para nuestra universidad y para nosotros, nuestra comunidad enadista, es muy importante saber todo acerca de la alfabetización porque con ella podemos saber cómo hacer, como estudiantes de psicología, tenemos nuestro tenemos perdón, tenemos eh, como ayudar socialmente a los demás, al ser acompañamiento, y pues es muy importante que la alfabetización nos permite conocer y saber y aprender todo acerca de la salud mental para poder ayudar a otros. Aquí están nuestros objetivos específicos, que fue el diseño de talleres experienciales virtuales que se hizo en 2 encuentros. Es la elaboración del material psicoeducativo como herramienta de apoyo para favorecer el bienestar psicológico. Y por último, evaluar el impacto de las acciones psicosociales implementadas en el desarrollo de las prácticas.
En cuanto a la justificación, vemos que la salud mental como derecho esencial y vemos que la OMS considera que la salud es un derecho humano y la UNAD responde a este llamado promoviendo entornos educativos, saludables y emocionalmente seguros, el compromiso como institución con el bienestar de la UNAD, que inicialmente este plan inicia desde la caracterización. También allí encontramos los desafíos del aprendizaje a distancia, la importancia del acompañamiento psicosocial y el aporte del taller experiencial, que todo aquello que nos beneficia. En cuanto a los referentes teóricos, vemos el enfoque cognitivo-conductual de Aaron Beck, que él fue psiquiatra y profesor, él nació en el año 1921 del mes de julio al 18 de julio. Allí vemos que el modelo de esquemas que propone que las creencias desadaptativas influyen en los pensamientos y emociones negativas. Y también vemos lo de la salud mental en la educación a distancia, que es muy importante, que como sabemos a raíz de la pandemia también estos planes de acción se implementaron aún más y cogieron más fuerza. La alfabetización en salud mental, muchos que la mayoría, pues a la hora de preguntar, ninguno sabe qué es alfabetización mental, y como lo decía anteriormente, es algo muy importante, ya que es el conjunto de herramientas y conocimientos que nos permite reconocer y gestionar y prevenir problemas emocionales y salud mental como derecho por la OMS. Bueno, entonces la metodología es participativa y contextualizada psicoeducativa en la atención integral al estudiante, como lo dije anteriormente, inicia desde la caracterización de los estudiantes. Esta cuenta con algunas etapas que yo las saqué así: el diagnóstico, planificación, las organicé, perdón, intervención y evaluación, que es donde el diagnóstico se miden los riesgos desde el momento en que eres aspirante. Entonces empieza el proceso desde que se toma la evaluación de la ficha de caracterización de cada uno de nosotros, y a raíz de allí se viene la planificación de estrategias personalizadas de cada uno, la intervención a talleres y acompañamientos, se le hace una evaluación, pero allí no se queda solo allí, sino también se le hace un seguimiento y un acompañamiento a los estudiantes. A partir de talleres virtuales, la consejería académica, y se realizan guías y encuestas. Como actividades implementadas, bueno, allí desarrollamos el diagnóstico participativo, que fue la observación y el análisis de factores de riesgos en el contexto educativo del CEA Casillas, el diseño y planificación de las estrategias a través de un planeador en el encuentro 1 y otro planeador en el encuentro 2, la ejecución del taller. Allí en este taller se tituló Hablemos y aprendamos sobre salud mental, que allí se habla de la alfabetización en la salud mental y todo lo que tiene que ver con los estigmas. Se realizó un video, el cual tiene como objetivo y el propósito es que la persona pueda llegar a él ya de una manera más personalizada, que también el video se titula Alfabetización en salud mental, una cartilla experiencial que es de un taller autodirigido, donde la persona también puede hacerlo ya de una manera más autónoma desde su propio entorno y ya más personalizada y a su tiempo y a su ritmo. Un pendón el cual se va a colgar allá en la universidad, el cual es una parte informativa que se titula de la inteligencia emocional, y es allí donde nos enseña y nos orienta todo, claves como los componentes de la inteligencia emocional. Aquí yo hice un breve video así de 30 segundos donde les cuento todo lo que les estoy explicando del taller experiencial que se tuvo, encuentro 1, encuentro 2, donde hablamos de los diferentes trastornos no conocidos. A partir de situaciones cotidianas enseñamos todo lo que era la alfabetización mental para un mejor aprendizaje, ya que este fue un taller experiencial y motivacional para los participantes. Aquí realizamos lo que fue la cartilla, realizamos el video que les cuento. Comenzó algo así y ese fue el video y ya el pendón que lo mostré. Perdón,
Aquí en los resultados tuvimos una participación total en el encuentro 1 y en el encuentro 2 de 14 participantes. Esto nos llevó a que los participantes pues manifestaran que tuvieran una mayor conciencia, donde ellos también se aplicó el enfoque cognitivo-conductual, fue un espacio participativo, donde manifestaron la importancia de este gran tema, donde también compartieron experiencias a través de juegos, a través de actividades lúdicas. La retroalimentación fue muy positiva y satisfactoria con ellos. En conclusión, en la implementación del taller de alfabetización en salud mental, en el marco del plan de acción pedagógico contextualizado PAL, la colaboración, el trabajo conjunto con el profesional, en este caso el doctor Juan David, ha enriquecido los procesos de intervención, permitiendo un aprendizaje continuo. Todo este proceso siempre tuve el acompañamiento de él, tanto de mi tutora y monitora Julia Rojas, a quien les agradezco mucho, tanto en mi enfoque disciplinar al permitir integrar y aplicar conceptos teóricos claves de la psicología, especialmente desde el enfoque cognitivo. Y también esto me enseñó a conocer un poco más de mi universidad, porque hay muchas cosas que como estudiantes no conocemos y quizás no sabemos. Y en la parte profesional también aprendí muchísimo. La experiencia me permitió desarrollar habilidades prácticas en la planeación, en la ejecución, en la evaluación de intervenciones psicoeducativas, como el taller Hablemos y aprendamos sobre salud mental, fortaleciendo competencias comunicativas de liderazgo y acompañamiento emocional. Agradezco al tutor Juan David, a la tutora Julia Alejandra Roja y a los profesionales en salud mental y a la comunidad educativa de la UNA por su colaboración y compromiso en este proceso de acompañamiento psicoeducativo. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ti. 9 minutos 28 Ay, Dios mío. segundos. Y yo sé que es muy difícil en 5, pero es para que tengan la medida en lo que van a hacer también allá el sábado en su presentación. Bueno, muchas gracias, Ángela, muy amable por tu presentación. Deja de Ya, compartir, Ángela. Ya. sí, ya pasaron los tuyos, ¿no? Entonces vamos a darle la palabra a Tatiana. Bueno, muy buenas tardes, Doc. Quiero presentarles entonces a la futura psicóloga Maribel Ospina, quien me ha estado apoyando en el proceso con la red de cátedra unadista, de docentes de cátedra unadista, haciendo un trabajo pues desde un enfoque psicopedagógico y académico y también en apoyo no solamente en seguimiento, sino también con algunas acciones directamente con nuestros estudiantes. Entonces, bienvenida Maribel y ya inicias con tu espacio. Respetada doctora Pavón y a los demás tutores para no demorarme. Muchas gracias. Entonces voy a iniciar a compartir. Tengo deshabilitada la función. No sé si me autoriza, por favor. Sí, disculpa, qué pena, Maribel. Ya te busco aquí. Maribel. Listo. Bueno, muchas gracias. Ay, ¿por qué no? No, de la chica, no, en parte también. No, Doc, no me está dejando. Si quieres, no sé, me permiten un momento y Te voy a volver a eliminar y te lo doy, pero ahí yo veo que sí, tienes eliminar el permiso de coanfitrión. Listo, ok, un Maribel. momento, Y te lo doctora. vuelvo a dar entonces para que revises. Espérate, Ok, Maribel. ahora sí. Convertir en coanfitrión. Listo, ahí lo tienes otra vez. Bueno, doctora, muchísimas gracias.
Creo que ahora sí. ¿Y pueden estar viendo ahí los doctores? Todavía no has proyectado. Sí, sí, me está bien. Ok. Bastante lento. Si te queda fácil, me puedes enviar por Teams el Está, documento y yo te ayudo a proyectarlo. gracias, doctora, muy amable. Ya la doctora Julie también lo tiene, ya se lo envío por Teams porque aquí está bastante lento. Gracias, doctora. Vale. Ya se lo envío. Igual aprovecho también para darle las gracias a Maribel y a la profe Julia, que ha sido un apoyo muy fuerte en este ejercicio. Desde la red ha sido un apoyo zonal. Entonces, sí resaltar la labor que ha hecho Maribel en este tiempo. Listo, creo que ya. Ya se lo voy a cargar. Ya lo tiene la doctora Julie y ya se lo cargo a usted, doctora Tatiana. Muchas gracias. Bueno, si ustedes gustan, mientras tú le envías a Tatiana, iniciamos con las otras Muchas personas. gracias. Entonces, le vamos a dar la palabra a Caterín. Caterín, ya tienes las opciones para que puedas hacer la presentación. Sí, señora. ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? Sí, ya. Vale. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser lo más breve y general posible en esta presentación, en esta socialización. Bueno, mi proyecto de mi ejercicio práctico se llamó Fortalecimiento de habilidades socioemocionales, una estrategia psicosocial para el bienestar y la permanencia de los estudiantes nuevos del SEAD Acacias. Pertenezco al escenario número 2. Mi monitora es la doctora Julia Alejandra Rojas y mi tutora, la doctora María del Rocío Pavón. La institución en la que yo realicé mi práctica fue en la UNAD. La UNAD tuvo sus inicios en 1982 bajo el nombre de la Universidad del Sur de Bogotá, UNISUR. Posteriormente fue transformada en la UNAD en 1997. Actualmente se encuentra bajo la Rectoría Nacional del doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Y en Acacias, que es donde hice mi ejercicio práctico, bajo la tutoría del doctor Oscar Javier Aularte, la misión y la visión de la UNAD. Hice mi práctica en la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes y Estudiantes y Egresados, la VISAE. Bueno, en las necesidades identificadas que se hizo bajo la caracterización de la base de datos de los estudiantes de nueva matrícula, pude identificar no solamente amenazas y debilidades, también fortalezas y oportunidades, y quise representarlas en esta matriz. Como amenazas principales fueron las condiciones de vulnerabilidad, víctimas del desplazamiento, dependencia económica y dificultad para afrontar las adversidades. En las debilidades, falta de asistencia a las actividades institucionales y resistencia al cambio por algunos estudiantes. En las fortalezas, acompañamiento institucional, espacios de psicoeducación, así como los talleres experienciales, los programas de gratuidad y las redes de apoyo. En las oportunidades, aumento de la permanencia estudiantil a través del fortalecimiento de habilidades emocionales y favorecimiento de la salud mental en los estudiantes. Bueno, los objetivos que se desarrollaron en este ejercicio práctico fueron desarrollar acciones psicosociales orientadas a fortalecer las habilidades socioemocionales de los estudiantes nuevos del programa de gratuidad del SEAD de Acacias, con el fin de promover su bienestar integral, facilitar su permanencia y aumentar su satisfacción académica y personal. Los objetivos específicos fue inicialmente identificar los principales desafíos emocionales y sociales a los que se enfrentan los estudiantes mediante la caracterización de la población estudiantil con la intención de orientar las acciones de fortalecimiento. Implementar talleres experienciales y grupos focales centrados en la resiliencia, el crecimiento personal y la inteligencia emocional, con el propósito de potenciar sus habilidades socioemocionales y promover su bienestar integral. Analizar el impacto de las acciones implementadas a través de procesos de retroalimentación con los estudiantes y la profesional encargada, analizando cómo influyen en la permanencia y el bienestar de los estudiantes. Bueno, en la justificación, para no leer y para no explayarme mucho, básicamente quise decir el por qué es importante fortalecer las habilidades socioemocionales
en pro del bienestar y de la permanencia de los estudiantes, sobre todo de primera matrícula, que es cuando más de pronto hay el riesgo de deserción, porque es cuando más tienen ese miedo, pueden encontrar dificultades con la plataforma, con la vida académica, con la organización. Entonces decidí escoger la inteligencia emocional, considero muy importante fortalecer la resiliencia, ya que en la caracterización nos dimos cuenta que da un poco de dificultad justamente para afrontar esas adversidades, y en el crecimiento personal, los hábitos de estudio y organización, que es algo que, además de que ayuda muchísimo al crecimiento y al desarrollo, era algo que se venía, que se tenía algo de falencia. En los referentes teóricos, usé principalmente a Carl Rogers porque el enfoque de este proyecto fue humanista. Entonces, basada en la persona, que es el modelo de él, de Carl Rogers, que nos habla justamente del crecimiento personal y de la importancia de la autorrealización en la vida no solo académica, sino personal de todos los individuos. Y ya también usamos a Goleman, usamos a Toa Saguachi, los hermanos, para la inteligencia emocional, a Noriega para la resiliencia y a Mestre para eh, nuevamente la inteligencia emocional. Esos fueron los referentes sobre todo, hubieron más, pero fueron los más importantes y los que más de pronto creo que pueden contextualizarnos en este ejercicio práctico, que nos pueden dar como ese contexto de por qué se escogieron para este ejercicio práctico. Bueno, ahora sí, la metodología. En este ejercicio práctico, la metodología que se usó fue el enfoque humanista, centrado en la persona en el marco de la estrategia de permanencia estudiantil liderada por la Vicerrectoría de Servicios a Estudiantes, bueno, la VISAE. Ese fue el enfoque. El enfoque de esta práctica fue humanista, centrado en la persona, de nuestro ya nombrado antes autor, Carl Rogers. La modalidad fue virtual. Yo tuve la modalidad virtual, participativa, vivencial y psicoeducativa. Las bases que usé fueron tres: la primera, caracterización; la segunda, talleres experienciales; y la tercera, retroalimentación. En la población fueron estudiantes de primera matrícula que accedieron a la universidad mediante el programa de gratuidad del SEAD Acacias. Esta fue la metodología, así a rasgos generales, que se usó para este ejercicio práctico. Bueno, en las actividades implementadas, inicialmente se hizo la caracterización a la base de datos que nos proporcionó la VISAE con todas las personas. En mi caso fueron 289 estudiantes. Se hizo el diseño y la planificación de talleres experienciales basados justamente en esa caracterización que se hizo anteriormente. Se realizaron también infografías como apoyo para algunos de los temas. Se realizó también una cartilla digital donde quise incluir todas las habilidades socioemocionales que se querían fortalecer con el fin de generar permanencia y bienestar estudiantil. La cartilla digital se llama Creciendo Juntos. Y ahí en el video pudieron ver unas pequeñas partes de lo que se hicieron en los talleres, en las actividades que se realizaron. Bueno, en las recomendaciones, el acompañamiento de la visa a los estudiantes es adecuado y bien estructurado. Entonces, lo único que yo podría sugerir como complemento es espacios grupales donde se invite a la comunidad estudiantil, incluyendo a aquellos que tienen buen y bajo rendimiento, porque en mi caso tuve aproximadamente 12 estudiantes que eran los que se consideraba en alto riesgo, ¿sí? Porque tenían dificultades en algunos casos, de pronto no entraban mucho a la plataforma, no estaban entregando las actividades a tiempo. Entonces, esos dos estudiantes que, con los que manejamos estos talleres, se mostraron muy, muy, muy contentos, mucha retroalimentación positiva al escuchar de pronto de mí, que soy una compañera más, experiencias. Cuando escucharon otras compañeras les gustaba mucho y se motivaban aún más, teniendo como un par, teniendo como esa comparación de experiencias, ellos lograban esa motivación. Eso fue lo que yo logré analizar en todas las experiencias que tuve en los talleres. Por eso digo que sería bueno poder juntar a los que tienen buen rendimiento, a los que tienen mal rendimiento, para que ellos juntos compartan esas experiencias y puedan motivarse unos a otros. Esa sería como la única recomendación. Pues es una oportunidad positiva para aumentar la motivación y confianza al identificarse con sus pares. Bueno, en el caso
mi reflexión sobre el impacto de la práctica, el desarrollo de esta práctica profesional tuvo un impacto significativo en mi formación disciplinar y profesional, al permitirme aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi formación académica como psicóloga. Esta experiencia me permitió comprender de forma más experiencial el rol del psicólogo en escenarios educativos y sociales, reafirmando mi compromiso con el bienestar emocional de los estudiantes y consolidando mi identidad profesional desde el enfoque humanista y transformador. A diferencia del escenario 1, en esta oportunidad pude poner en práctica mis conocimientos desde la parte clínica, porque en eso se enfocó mi práctica, en la salud mental, en la parte clínica, en psicología clínica. Entonces pude poder aplicar mis conocimientos mayormente. Pude poder aportarles a mis compañeros desde una manera disciplinar, desde una manera profesional, habilidades para que ellos fortalezcan esas emociones que son tan importantes en el desarrollo de esta vida académica. Y como conclusión, el desarrollo de las acciones psicosociales diseñadas para el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales resultó ser una estrategia asertiva para favorecer la permanencia y el bienestar de los estudiantes nuevos del programa de gratuidad del SEAD Acasías. Se evidenció que desde el enfoque humanista se logra promover la empatía y facilita los procesos de crecimiento personal y adaptación a la vida académica. Entonces, muchísimas gracias a la doctora Rocío que me acompañó en todo este proceso y muchísimas gracias a la doctora Julie. Bueno, muchas gracias, Caterina, muy amable, 9 minutos. Bueno, vamos entonces a continuar con María Fernanda. Doc Maribel, ya si quieres, Sí, sí, Maribel, puede que ya continuar está para lista, qué pena. listo. Gracias. Ya comparto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Maribel Ospina García, practicante de escenario 1. Agradecimiento a la doctora Tatiana, la doctora Pavón, la doctora Julie, por permitirme estar en este momento y ya con un conocimiento. Les voy a compartir sobre la actividad que realicé en la consejería y el plan de acción psicosocial es acerca de la prevención de la deserción universitaria en los estudiantes de primera matrícula de la zona Amazonía Orinoquía para el periodo 1601. No me voy a demorar mucho, ya muchas compañeras han hablado del tema de la universidad, pero sí me quiero enfocar que la dirección estratégica de la universidad en su megaproyecto en el plan de desarrollo decenal en la atención complementa para el periodo 2023, se trazan unos desafíos al 2034 con una misión de una educación inclusiva, flexible e integral hacia sus comunidades. Y se visiona con ese liderazgo que la ha mantenido con una calidad en sus programas educativos y a la vez que sean evolutivos e incluyentes de acuerdo a las tecnologías. Las necesidades identificadas se iniciaron con el informe que presenta el curso de cátedra unadista, en donde se tiene un desconocimiento en el manejo de la plataforma, adaptación al modelo, la planificación del tiempo, los temas laborales que recargan al estudiante, la falta de conectividad de sus recursos tecnológicos y algunas incapacidades médicas en el tema de salud. Es un informe que emite la profesional, la doctora Tatiana Álvarez, en el 2025, primer informe. Los objetivos que se trazaron para el plan, el general es prevenir la deserción universitaria en estudiantes de primera matrícula para la zona Amazonía Orinoquía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia a través de la práctica profesional en psicología durante el periodo 1601. Y para poder lograr ese objetivo general se trazan unos objetivos específicos como identificar esos factores psicosociales académico-contextuales que están incidiendo en la problemática de la deserción en primera matrícula y proponer esas estrategias de acción psicosocial que nos permitan fortalecer ese aprendizaje en el estudiante de primera matrícula en la SAP y también evaluar ese impacto que se generaron de esas acciones implementadas en la práctica. ¿Por qué se justifica el plan? La perspectiva psicosocial integra unas dimensiones psicológicas, sociales que permiten comprender esa realidad como una construcción discursiva, en donde el diálogo está en medio de ese escenario, en donde se construye en doble dirección. Es el autor Vázquez 2018 quien nos da ese soporte.
También las autoras Arenas y Mayorga 2020-24 nos dice que ese enfoque es integral y le apunta al bienestar y la calidad de vida, que es adaptado hacia un contexto que fortalece el tejido social, que beneficia a la población, que tiene un impacto positivo y un bienestar integral en la comunidad. Y también nos dice que el rol del profesional es un rol mediador y un agente donde hace que se movilicen esas identidades, donde se movilicen y que ellos mismos sean autogestores. Tenemos como dato de reconocer que tras la pandemia se proyecta a nivel mundial por la UNESCO que la deserción en primera matrícula en los estudiantes de educación superior está equivalente a 7.9 millones y pues Colombia se ha visto también afectada de esa situación. ¿En qué teórico se apoya el plan? En un enfoque sistémico en donde se puede estudiar la conducta en su entorno, integrando esos factores biológicos, psicológicos y sociales que inciden en la problemática. Ludwig y Bertrand en 1901-1972, pues con la teoría general de los sistemas, nos permite cómo analizar ese conjunto de elementos y cómo se interrelacionan. En la teoría de la comunicación de Gregory Bateson, menciona el autor que la comunicación humana debe entenderse dentro de un contexto relacional, que un mensaje que emite alguien afecta al sistema. Entonces, se basó también en eso. En otras, se citaron varios autores, pero por efecto de tiempo debemos solamente mencionar en estos. Y el modelo ecológico de Bronfman, que me dice que se aporta una mirada holística para comprender ese comportamiento y cómo se dan esos vínculos en el entorno y cómo se da esa comunicación y que ellos son fundamentales en el sistema. La metodología, se utilizó una metodología con 3 fases, la diagnóstica en donde se identificaron esos factores que influyen en la problemática ya mencionados. Después de identificar esas necesidades, se diseñaron un material psicoeducativo y se fue a la par que se fue construyendo, se fue implementando y también se evaluó ese impacto retroalimentando esos resultados y analizando el alcance de esas acciones con las áreas que se requieren mejorar. Las actividades implementadas en sitio fueron ese taller motivacional acerca de la motivación intrínseca para mover ese estudiante, para que ellos se sintieran cómodos, se reconocieran con otros compañeros y también reconocieran que desde esa motivación intrínseca ellos logran ese aprendizaje significativo y que esa motivación es la que los impulsa, les da la energía, de acuerdo a los autores, de que Salas 2024, de que ellos se pueden potenciar. El otro taller fue un taller interactivo acerca de las estrategias y las emociones, en donde que comprendimos que las emociones no son buenas ni son malas, son emociones que hay que autorregularlas, que todos tenemos las emociones, que eso hace parte de la condición humana, y pues fueran interactivos a través de juego, de preguntas, con estrellas, con bomba. De esa manera se hizo que el mismo estudiante participara y que ellos compartieran cómo se sentían ese día, qué emoción tenían en ese momento. Los resultados, bueno, en sitio de esos talleres fueron 65 beneficiados, pero el plan alcanzó a 144 por el monitoreo y el acompañamiento que se le hacía a los estudiantes. Se obtuvieron 12 infografías relacionadas a la autorregulación, a la motivación, a el manejo del tiempo, a las estrategias educativas, cómo ser un estudiante autónomo y cómo tener un aprendizaje significativo. Una guía metodológica que es una herramienta digital de bienvenida al estudiante en donde se encuentra cómo utilizar el correo, cómo acceder al campo virtual, cómo utilizar la malla, cómo interpretar sus cursos.
En ese logros se obtuvo también que el plan tuvo un impacto positivo en esas acciones que se implementaron. Se mejoró la comunicación, se reactivaron muchas comunicaciones con los estudiantes. Una limitación que tuve como en este proceso de aprendizaje es que desconocía mucho acerca del trastorno límite de personalidad y eso me demandó que tenía que consultar varias bases académicas. Esa fue una dificultad que tuve. 144 horas en sitio y de resultados, entonces, pues, sí, gracias, doctora. Resultados, se identificaron pues los factores que inciden como la carga laboral, la conectividad, la dificultad con cuestiones familiares, de salud y la organización del tiempo, el manejo de la plataforma y adaptarse al modelo porque están iniciando. Desde lo cuantitativo se diseñó un cuestionario diagnóstico soportado en autor y desde lo cualitativo se desarrollaron acciones con base al informe que emitía la VISA y a las mismas necesidades que se iban presentando dentro del periodo también se iban realizando. Las actividades fue apoyar a la red de tutores en el seguimiento, en el monitoreo, la motivación a esos estudiantes que estaban en alerta académica y el acompañamiento a los IPAs en sitio. La psicoeducación en sitio a los 65 estudiantes. En el manejo se tuvo esa experiencia, ese taller interactivo que cogían el computador, accedían, navegaban y perder ese miedo también les ayudó a ellos. Hay un mejor desempeño en el aprendizaje autónomo en el fortalecimiento. Después de media hora uno veía que ya el estudiante se sentía más cómodo navegando ahí en la misma web. Y la autorregulación y motivación fueron claves en esa permanencia y el autor menciona que a través de esas estrategias psicoeducativas, Sirman 2000, citada en Fuentes 2023, nos dice que a través de la psicoeducación, por medio de la psicología educativa, se puede hacer ese acompañamiento y puede hacer que se desarrollen todas esas estrategias para lograr esa autorregulación en el estudiante. Y la intervención se evalúa a través de una herramienta mixta cuantitativa y cualitativa donde se hicieron 8 preguntas. Los estudiantes manifiestan que les gustó la estrategia, que se sintieron bien, que reconocen que tienen que estar motivados y que solo dependen de ellos también, de que tienen que aprovechar todos los recursos que ofrece la universidad, como el psicólogo en línea, la red de tutores, su monitor, la consejería. En conclusiones, la práctica psicoeducativa permitió identificar los factores ya mencionados, la carga laboral, el manejo de la plataforma, el tema de las tecnologías, la adaptación al modelo. En las estrategias aplicadas, pues se fomentó la motivación intrínseca, la autorregulación, como el soporte de la educación, del campo de la disciplina educativa, como esa autorregulación en lo metacognitivo, en la motivación, en que deben de realizar sus metas, sus objetivos, y en esas estrategias de afrontamiento. Las acciones impartidas ya se mencionaron, 65, se impactaron 65 estudiantes en sitio y 144 de forma remota. Y mi reflexión, yo tengo muchas, pero acá el escenario solo permite 2, que acompañado se aprende significativamente y que la doctora Tatiana y la doctora Julie para mí pues fueron como ese horizonte, como que por aquí yo veía como la lucecita, porque al principio empecé como con eh, algo de ansiedad, lo reconozco. La reflexión disciplinar, pues el modelo sistémico en la acción psicosocial requiere de una práctica disciplinada que garantice la intervención ética, que sea coherente y que sea holística y que se promuevan esos cambios sostenibles y que haya esa verdadera transformación social, porque pues se impacta en el momento, pero si no se sigue, pues de forma holística, pues se va perdiendo la efectividad. 13 minutos. Gracias. Reflexión profesional. Desde lo profesional es fundamental actuar en empatía, en ética y responsabilidad. Muchas gracias. Esto me apasiona. Gracias. Muchas gracias, Maribel. 13 minutos, se toca tener contabilidad porque si no te van a cortar y no alcanzas a presentar todo. Gracias. Si de pronto se cae esto y no nos escuchamos es porque aquí quedamos ya
sin energía, lo que sostiene este computador hace mucho rato. Entonces, pues para que ustedes entiendan la dinámica, quedaríamos por fuera. Qué pena con ustedes. Bien, entonces vamos a darle, con esto vamos a darle paso a, a María Fernanda, por favor. Ya ustedes tienen posibilidad de compartir. Bueno, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Peña. Estoy pues en consejería académica y mi proyecto se llama Fortaleciendo el futuro, estrategias para el éxito universitario. Bueno, en introducción al proyecto, pues este proyecto aborda la importancia del bienestar emocional y académico de los estudiantes de primer semestre en la UNAD, de la sede de San José del Guaviare. Se desarrollaron talleres virtuales centrados en el manejo de la frustración para fortalecer habilidades emocionales y académicas. Acá pues podemos ver la presentación de la institución, pues no me voy a como alargar mucho en eso, ya la hemos presentado varias veces. Bueno, la necesidad identificada fue la frustración en estudiantes universitarios de primer semestre. Esta descripción, perdónenme, yo cierro esto por acá. Los estudiantes de primer semestre enfrentan altos desafíos de frustración debido a múltiples factores que afectan su adaptación a la universidad virtual y esto dificulta su rendimiento académico y bienestar emocional. Factores que contribuyen a la frustración, pues encontramos conectividad limitada, adaptación a la virtualidad, aislamiento social, acceso a recursos tecnológicos pues muy básicos y el manejo de emociones. ¿Cuáles son los impactos en los estudiantes? Menor rendimiento académico, dificultad para establecer hábitos de estudio efectivos, baja participación en actividades virtuales y afectación en la salud mental y bienestar emocional. El objetivo general de este proyecto es fortalecer el bienestar personal y social del estudiante de primer semestre en la sede de San José del Guaviare mediante la implementación de talleres virtuales teórico-prácticos enfocados en el manejo de las emociones. El propósito es mejorar su adaptación a la vida universitaria y su rendimiento académico y al proporcionarles herramientas efectivas para gestionar la frustración. En objetivos específicos encontramos uno, identificar las emociones y sentimientos predominantes en los estudiantes de primer semestre a través de encuestas, actividades interactivas para desarrollar estrategias personalizadas que mejoren su bienestar emocional. Desarrollar habilidades de tomas de decisiones y manejo de la frustración en los estudiantes mediante talleres y ejercicios prácticos para fortalecer la capacidad de enfrentar desafíos académicos de una manera efectiva. Y el tercero, fomentar hábitos de estudio efectivos en los estudiantes utilizando técnicas de planificación y organización del tiempo en sesiones virtuales para mejorar su rendimiento académico y su adaptación a la vida universitaria. La justificación de este proyecto busca mejorar el bienestar emocional y académico de los estudiantes, brindando estrategias para el manejo de la frustración y su adaptación a la virtualidad. Antes de este proyecto, pues encontramos alto nivel de frustración, desafíos con la virtualidad y estrés en los estudiantes. Después del proyecto mejoró mucho el manejo de las emociones, adaptación más efectiva y desarrollo de hábitos saludables. En referentes teóricos como sustento, yo trabajé el enfoque psicológico humanista, considerando que este me permite abordar de manera integral el desarrollo emocional y académico de los estudiantes. El enfoque humanista, propuesto por autores como Carl Rogers y Abraham Maslow, se centran en la importancia de la autorrealización y el desarrollo personal. Este enfoque considera que cada individuo tiene un potencial innato para el crecimiento y el bienestar en el entorno educativo, el cual pues debe proporcionar las condiciones adecuadas para que este potencial se desarrolle plenamente. ¿Cómo se desarrolló el proyecto? Bueno, se hizo una planificación, se diseñó el proyecto, se implementó, se evaluó y por último pues tenemos resultados y mejoras. ¿Cuáles fueron las actividades implementadas? Bueno, durante este proyecto se desarrollaron actividades interactivas centradas en el manejo de la frustración, toma de decisiones y fortalecimiento de hábitos de estudio.
Estas estrategias promovieron un impacto positivo en el bienestar emocional y académico de los estudiantes. El primer taller fue manejo sobre la frustración, donde se hablaron de técnicas para gestionar las emociones y el estrés. El segundo fue toma de decisiones, donde se habló de estrategias conscientes y académicas para la eficiencia de toma de decisiones. En hábitos de estudio se hablaron qué son los hábitos de estudio, métodos de planificación y organización del tiempo. Se utilizaron encuestas diagnósticas donde se evaluaron los niveles de frustración y adaptaciones a la virtualidad. Se identificaron necesidades, emociones y académicas. También se brindaron espacios de reflexión y socialización y con materiales de apoyo, pues diapositivas, infografías, videos, y se brindaron algunas técnicas para el manejo de estas emociones. Acá tenemos pues la evidencia del taller presencial virtual del taller 1 que se habló sobre frustración, el 2 que se habló de toma de decisiones, el 3 que fueron hábitos de estudios efectivos. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Una mejora en el manejo de la frustración, mayor confianza en la toma de decisiones y mejor rendimiento académico pues al aplicar todos esos hábitos de estudio efectivos. En logros cuantitativos se desarrolló desarrollo de habilidades emocionales y académicas donde los estudiantes participaron, demostraron una mayor comprensión y manejo de sus emociones, especialmente en la gestión sobre la frustración. Esto fue evidente a través de sus aportes en los talleres y dinámicas participativas. También hubo un impacto positivo en la interacción y confianza. Se logró un ambiente virtual de apoyo y confianza donde los estudiantes se sintieron cómodos compartiendo sus desafíos y buscando soluciones colectivas. También hubo una apropiación de estrategias prácticas donde los estudiantes aplicaron activamente los conocimientos adquiridos en el área como toma de decisiones, organización del tiempo y establecimientos de hábitos de estudio, generando una retroalimentación positiva sobre las actividades realizadas. En los cuantitativos, hubo una participación activa, fueron 23 estudiantes en los 3 talleres, donde se participaron activamente, alcanzando un 100% en su participación. Y la medición de satisfacción, las encuestas aplicadas mostraron que el 100% de los participantes calificó positivamente los talleres, indicando que las actividades contribuyeron significativamente a su adaptación a la vida universitaria. ¿Cuáles fueron los principales retos en este proyecto? Bueno, una conectividad limitada. ¿Cuál fue la solución? Se adaptaron horarios y se brindó material descargable. Desafíos logísticos, una flexibilización de horarios según pues disponibilidad de los estudiantes, acceso a dispositivos donde se promovió el uso de recursos alternativos como celulares y las grabaciones de los talleres por si los querían volver a ver. En el manejo de emociones se realizaron ejercicios prácticos en los talleres para fortalecer habilidades emocionales. En conclusiones, se cumplieron con los objetivos propuestos, se brindaron herramientas efectivas para la vida universitaria, se destaca la importancia del enfoque psicológico humanista. En las recomendaciones, pues como más integración de apoyo emocional en el plan académico, estrategias de inclusión para estudiantes de zonas rurales, fomento de espacios de interacción social virtual y fortalecimiento del enfoque humanista. Como reflexión, este proyecto me permitió comprender la importancia del acompañamiento emocional en la educación y el impacto de la psicología en la transformación social. A través de esta experiencia fortalecí habilidades claves como la escucha activa, el análisis crítico y el diseño para el bienestar estudiantil. Más que un ejercicio académico, fue un aprendizaje profundo que reafirmó mi compromiso con una psicología centrada en la humanidad y el desarrollo integral. Acá podemos ver las grabaciones de los 3 talleres que se presentaron y muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernanda, muy amable por tu presentación. Bueno, seguimos entonces con Gina. Gina, tienes la palabra. Dejas de compartir, Fernanda, por favor, para que Gina pueda. Me dices si tienes opciones de compartir. Estoy mirando a ver si te digo. Ya, profe, ya dejé de compartir. Listo, Gina, si tienes opción. Uy, espérame que. Buenas tardes, ¿me confirman por favor que están viendo pantalla? Perfecto.
Sí, señora. Bueno, pues buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Gina Hernández. Voy a realizar pues la presentación de las prácticas que llevan como título Fortalecimiento socioemocional para una educación inclusiva y diversa. Bueno, en la presentación de la institución decidí presentar las dos instituciones porque pues yo hago parte del CEA de Puerto Carreño Bichada y actualmente pues estoy realizando las prácticas en el centro de Acasías. El proceso pues con Acasías se orienta a los estudiantes con discapacidad auditiva, por eso pues decidí presentarlo. Bueno, las necesidades identificadas, se identificaron necesidades en competencias profesionales, en adaptaciones psicosociales, en los estudiantes pues con discapacidad, pues con necesidad de atención y fortalecimiento socioemocional. Y como vemos visualmente, pues tenemos varias como herramientas, implementación, desarrollo y competencias profesionales. Los objetivos propuestos, pues el objetivo general es promover el bienestar psicosocial a través de talleres virtuales, en el cual se fortalezca la retención y permanencia educativa en los estudiantes. En objetivos específicos, pues tenemos el desarrollo de 2 talleres virtuales que van directamente enfocado a estudiantes. El primero es de salud sexual y el segundo es inteligencia emocional. El tercer taller se dirige pues a los docentes de la universidad con el fin de mediar y generar pues herramientas para la adopción de estrategias a la población de los estudiantes. Y pues como tercero es crear los materiales que se presentaron, material psicoeducativo, material de la presentación, la plantilla en general. Bueno, la justificación. Pues para la elaboración del plan de trabajo. Esto se centra pues en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y de educación inclusiva de grupos priorizados en el que se pues garantiza igualdad de educación para todos los estudiantes. Como referente pues teórico decidí mencionar pues a Carl Rogers. Nació en 1902, falleció en 1987. Él menciona que la comunidad efectiva se basa en la empatía y la consideración positiva, donde pues los estudiantes se sientan valorados, respetados, el cual ayude en su aprendizaje, pues de una manera auténtica y coherente con sus valores y necesidades personales. Para la metodología, pues lo dirigí pues a un enfoque cualitativo. De la misma manera también lo menciono pues acá Rogers. Pues él no habla directamente de la inclusión, pero promueve conceptos claves como lo que estamos viendo, que es aceptación incondicional positiva, el enfoque centrado en la persona, confianza en la capacidad de aprender de cada individuo. Estos son fundamentos esenciales de la inclusión educativa y social contemporánea. Carl Rogers, él menciona que cuando una persona se siente profundamente escuchada, su mente se abre y avanza hacia su potencial. Por eso decidí mencionarlo también pues en la metodología. En las actividades implementadas se realizaron 3 talleres. El primer taller, Educación Sexual, Cuidarte es Quererte, que como lo mencioné antes fue dirigido a estudiantes. El segundo taller es Inteligencia Emocional, Sentir para Sanar, también fue dirigido a los estudiantes. Y el tercer taller es Herramientas para la Atención a la Población, que fue dirigido a los docentes de la universidad. Se realizaron pues actividades, se realizaron Kahoot con cada taller, donde participaron estudiantes, participaron docentes en cada taller realizado pues para estos grupos. Bueno, pues como resultados obtenidos, eh, principalmente pues se hizo como tal la invitación para 33 estudiantes con discapacidad. Entre esos estaba Acacías, Cumaral, San José, Puerto Carreño y se me pasa uno. Pero de estos convocados participaron 26 estudiantes, los 26 de Acacías Meta, en el cual en el primer taller participaron 18 estudiantes, en el segundo taller
participaron 8 estudiantes que, como vemos en la gráfica cuantitativa, vemos que pues en educación sexual participó el 44% de los estudiantes, que fueron los 18 mencionados. En el taller número 2, que es inteligencia emocional, participó el 19%, equivalente a 8 estudiantes. Y herramientas para la atención a la población, participó el 37% de los docentes. Pues en total de los participantes que estuvieron en los talleres fue un total de pues 15 estudiantes. El 86% de los participantes calificaron los talleres como excelente y el 14% como bueno. Entre los comentarios que dejaron también los estudiantes participantes fueron como más encuentros, conversaciones, relaciones, bueno, enfatizando el gusto y la importancia de estos talleres virtuales. Bueno, pues en conclusión, el desarrollo de las prácticas se culminó de manera satisfactoria. Estos encuentros fortalecieron el bienestar psicosocial en los estudiantes y docentes. Durante el desarrollo, pues también se evidenció la importancia de crear entornos, de crear talleres donde aborden las necesidades y donde se puedan promover la atención a la diversidad. Reflexión argumentada sobre el impacto de su práctica en la formación disciplinar y profesional. Bueno, pues estas prácticas permitieron fortalecer habilidades profesionales como la empatía, comunicación y diseño de estrategias educativas. Eh, es como reflexión, pues también es muy importante aplicar más encuentros virtuales que sean pues de apoyo para los estudiantes con discapacidad, ya que pues anteriormente ellos fueron los que hicieron como tal la solicitud de realizar estos talleres, y el enfoque pedagógico y psicológico. Y estas fueron las referencias que utilicé para el desarrollo de la práctica, que fue una apuesta a fortalecer la accesibilidad, y la inclusión en la educación virtual, que es lo que venimos llevando a cabo, educación virtual. También tenemos inclusión, Universidad Nacional Abierta de Listo, Gina. tenemos... ¿Mm? Yo creo que podemos dejar hasta ahí para que no lean Sí, las referencias. ¿Listo? bueno, y Gina. gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Gina. Entonces vamos, nos queda la última participante. Que no la veo. Bueno, creo que ya te di a Lady. Ya tienes también posibilidad de compartir. Muchas gracias, doctora. Sí, señora, buenas tardes para todos. Un cordial saludo. Me permito a continuación. Me confirman si visualizan mi presentación. Me permito a Sí, señora. continuación, gracias, profe, exponer el proceso de práctica profesional que tuvo lugar en la Consejería Académica del CEADA Casillas con la tutora María del Rocío Pavón. El título de esta práctica profesional: Estrategias académicas que potencien el proceso de formación en los estudiantes desde Consejería Académica del CEAD a Casillas. Bueno, el CEAD a Casillas tiene el propósito de promover la permanencia y el éxito académico de los estudiantes, utilizando estrategias y acciones pedagógicas, didácticas y psicosociales que fortalecen el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, además pues de un acompañamiento, ¿no? Inclusión social y apoyo en el uso de las herramientas propias pues de la educación a distancia y virtual. A través de la caracterización se hace pues este diagnóstico donde se visibilizaron necesidades pues de las particularidades de estos estudiantes de primera matrícula, y básicamente vamos a hablar de tres y que tienen que ver con hábitos de estudio y manejo del tiempo, habilidades socioemocionales o inteligencia emocional, toma de decisiones y procesos en equidad de género. Los objetivos propuestos para estas acciones son implementar en el objetivo general, implementar estrategias psicoeducativas que potencian, perdón que se me corrió por acá, que potencian
el proceso de formación de los estudiantes por medio de una atención integral desde la Consejería Académica del CEADA Casillas. En los objetivos específicos tenemos desarrollar encuentros con grupos focalizados de estudiantes identificados en riesgo por parte de la Consejería mediante la puesta en marcha de talleres experienciales enfocados en la toma de decisiones, hábitos de estudio y manejo de emociones que facilitan la interacción y participación activa, favoreciendo el bienestar y adaptación del estudiante de primera matrícula a la modalidad de estudio en la UNAD. El segundo objetivo es sensibilizar a la comunidad estudiantil en la prevención de violencias basadas en género, acorde a los lineamientos establecidos en el protocolo de detección, prevención y atención de las violencias formulado desde la UNAD, aportando a la construcción de una comunidad estudiantil más justa, inclusiva y pacífica. Y el tercero es elaborar material educativo relacionado con la prevención de las violencias basadas en género para la difusión y fortalecimiento de las relaciones equitativas en la población estudiantil. Aquí vemos por qué es importante implementar esas acciones psicoeducativas y después dando respuesta a esa necesidad que se identificó en la caracterización, ya que podemos encontrar que sí hay una falencia, una debilidad en la autorregulación, en los hábitos de estudio, en el manejo del tiempo y pues también las brechas socioemocionales y en las de género, especialmente en contextos rurales y de baja conectividad. Además, pues de una necesidad de acompañamiento integral a estos estudiantes. Ahora tenemos aquí los referentes teóricos. Trabajamos a partir del modelo ecológico de Bronfenbrenner. Este modelo ecológico expresa, o él expresa que el ser humano, en este caso el estudiante, explica su comportamiento, podemos dar una explicación a su comportamiento por influencia o por esa relación con entornos cercanos, entornos también lejanos o un poco más distantes, pero que sí impactan de una u otra manera en la vida. Y tenemos entonces los sistemas, que son el microsistema, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema y el cronosistema, que más adelante en los resultados vamos a poder evidenciar cómo pudieron verse afectados o impactados en la práctica y en el ejercicio con los estudiantes. Montiel, ahora trayéndolo a los escenarios académicos, también expresa que sobre todo después de la pandemia, en los entornos educativos hay una configuración, ¿sí? Y para responder a esas necesidades, ahora es necesario entonces hacer una configuración en la percepción del tiempo, el uso del espacio, la interacción social, incluso en el rol del docente, porque ahora hay unas nuevas dinámicas en el aula y en el hogar como escenarios pedagógicos. Entonces vemos que este enfoque sí permite diseñar esas acciones contextualizadas y pues teniendo en cuenta que la universidad tiene pues una educación o una estructura que es virtual, que es a distancia. Vamos a ver ahora la metodología. El enfoque metodológico es cualitativo, descriptivo, basado en el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Una perspectiva integral, participativa, perdón, y contextualizada, la consideración del estudiante como un sujeto inmerso en múltiples escenarios, en múltiples sistemas. El diseño metodológico tiene una estrategia de acción psicosocial contextualizada, la población participante, estudiantes de primera matrícula de SEADA Casillas, identificados en riesgo, académico por factores personales, sociales y emocionales. Las actividades implementadas o las acciones implementadas tuvieron como dos momentos, unos de apoyo a actividades como tal de la universidad y tres talleres experienciales con los estudiantes. El primer taller tuvo que ver con la toma de decisiones, el segundo con la inteligencia emocional y el tercero con hábitos de estudio y manejo del tiempo. Los resultados para este primer objetivo tenemos los resultados cualitativos, una participación total
de 63 estudiantes. Aquí están categorizados por cada taller experiencial. Se aplicaron 63 instrumentos entre algunas guías y em, encuestas de satisfacción. Tenemos acá también resultados cualitativos. En el caso del tema sobre la toma de decisiones, una mejora en la capacidad de resolución de problemas. Alguno de los participantes dijo, hay muchas formas de solucionar un problema. En cuanto a la inteligencia emocional, que fue el segundo taller, la aplicación de técnicas de autorregulación. Uno de los estudiantes dijo, por ejemplo, debo identificar la emoción, pensar antes de actuar, y uno muy particular dijo, necesito la empatía. Y en el tercer taller, que fue sobre hábitos de estudio y manejo del tiempo, se visibilizó una mayor conciencia sobre el uso del tiempo. Alguien dijo, ahora a planificar mi semana. Y bueno, cada uno de estos resultados nos evidencia que cada uno de los talleres pudo tener ese alcance que buscábamos a través de cada uno de los espacios. Bueno, ahora en el objetivo 2 y 3, los resultados cualitativos nos dicen que hubo un aumento de conciencia crítica, reconocimiento del rol activo del estudiante como agente de cambio, una integración de un enfoque de justicia y diversidad en la reflexión personal y em, vamos ahora a conectar con lo que tiene que ver en nuestro marco teórico, en el marco teórico, y vemos que ese microsistema, que es la relación que tiene el estudiante con la universidad, ¿sí? O su hogar, em, tiene una mayor conciencia del uso del tiempo. Por ejemplo, en el caso de del taller, de la actividad que tenía que ver con em, hábitos de estudio y manejo del tiempo, se usó una actividad donde tenían que ubicar em, en la pantalla su calendario estudiantil, dónde estaba la agenda semaforizada, también, por ejemplo, cómo podían ver cuándo estaba su foro ya activo, ¿cierto? Y pues el estudiante nuevo puede empezar a conocer ese tipo de herramientas que la universidad le brinda para hacer uso en este tema, en este aspecto de ese manejo del tiempo, ¿sí? Y los hábitos de estudio. Ahora vemos aquí en el taller de mi bienestar emocional, por ejemplo, que hubo una aplicación de técnicas de autorregulación, ¿sí? Un mejor manejo, pudieron identificar sus emociones, validarlas, reconocer que hay muchas alternativas, que de repente sí van a tener una situación con un compañero, que van a tener una situación con la fase, con la entrega de la actividad, pero que voy a poder actuar entendiendo esas emociones y dándole un manejo correcto, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo ese microsistema sí fue impactado a través del trabajo desde el enfoque del desarrollo humano de Bronfenbrenner. Ahora vamos a ver el mesosistema y tenemos aquí el fortalecimiento de vínculos entre estudiantes pues en el caso del hogar, de la familia, con la universidad. Los estudiantes además reconocen que su entorno familiar y laboral afecta su aprendizaje. La participación generó sentido de comunidad, que esto es muy, muy importante, pues fortaleciendo obviamente la red de apoyo estudiantil. Tenemos aquí también la sensibilización de equidad de género. Se utilizó en cada taller un lenguaje, ¿cierto? De inclusión de género, mejora del nivel de comprensión del concepto de equidad de género. Y bueno, en esa transformación. Discúlpame, ¿me están Señora. escuchando? Sí, señora. Qué pena. Ven, voy a tener que cortarte porque me acaba de decir el ingeniero que nos van a quitar. Están esperando. Yo sí venía que miraban y volvían y se iban. Que pues nos desconectáramos nosotros, ¿sí? Entonces discúlpame porque si no quedamos así como con todo abierto y sin hacer el cierre porque ya lleva suficiente tiempo. Entonces, Ok, Doc, listo. ¿sí? No hay Listo, problema. bueno. Gracias. mm,
Yo creo que yo les pedí 10 minutos y me están diciendo que 10 minutos es mucho, que porque nos habían dado es que un aviso que a las 5. La verdad, yo no lo leí en ningún momento. Entonces, miremos si podemos hacer la realimentación y me gustaría escuchar a cada uno de los docentes que nos acompañan y nosotros de igual manera, si nos cortan, pues igual vamos a entrar en comunicación con las estudiantes que estuvimos acompañando, pues para algunas recomendaciones que yo particularmente vi. Entonces, profe Amy, te escuchamos. A corto y sustancioso, porque si no, no podemos ni compartir. Qué pena con ustedes. Tranquila, no, pues yo quiero felicitarlas. Muchas gracias, Do, por el espacio, felicitarlas por la sustentación, la socialización. La verdad, el ejercicio que se realiza es muy interesante. Impactar con nuestra comunidad educativa es fundamental, sí, son los estudiantes que nosotros debemos mantener aquí en el proceso, debemos acompañarlos. Sabemos que la virtualidad es un reto y pues cuando las miraba cada una expresarse, yo sé que estar en escenario, estar ante las cámaras, pues no es tan fácil. Algunos docentes incluso se les dificulta cuando tienen una web, cuando tienen un CIPAS, ese día es como caótico porque deben planear, deben organizar, deben enfrentarse pues a un grupo de estudiantes, deben dar respuesta a las preguntas, entonces se requiere una preparación para nosotros abordar un tema en la virtualidad y quiero felicitarlas por el ejercicio, el esfuerzo. Sí, recalcarles mucho, muy juiciosa a los productos, tal como los indica en la guía, tal como los indica cada formato que nos solicitan. Tenemos unos formatos que debemos seguir unas instrucciones. El formato final en la fase 3, el F7629, deben tener un drive. En este drive, pues debemos cargar todas las evidencias en caso de tener nosotros como docentes, pues un seguimiento, una auditoría, que contemos con todos los soportes y todas las evidencias del proceso del componente práctico. Muchísimas gracias, doctora María del Rocío, gracias al profe Juan David por acompañarnos en la virtualidad. Sabemos que pues en Carreño es un municipio muy pequeño, tenemos estudiantes en el exterior y pues esto es una necesidad y gracias por acompañarnos y por el proceso. Muchas gracias, profe Amy, muy amable. Profe Jairo. Sí, muy buenas tardes. Gracias, profe Rocío. Yo quiero especialmente reconocer ese ejercicio que nos están compartiendo cada uno de los estudiantes. Qué interesante conocer esas experiencias, identificar esos aportes a la comunidad con cada uno de estos territorios. Quiero ser muy corto un poco en la realimentación, como por el tema de los tiempos. Y a propósito del tiempo, esa es mi realimentación. De pronto es un desafío, sin lugar a dudas, lograr presentar toda esta experiencia de un periodo académico en 10 minutos. Sin embargo, eso es un reto que debemos de afrontar para la socialización incluso en los espacios de la universidad, en el SEAD, en cada uno de los espacios. Entonces quiero hacer ese llamado que con la práctica, ir de pronto contabilizando ese tiempo, se puede condensar toda esta experiencia a través de lo que se asigna, esos 10 minutos. Felicitarles, es muy interesante, reitero, conocer cada uno de estos ejercicios que impacta sin lugar a dudas a cada uno de estos territorios y comunidades. Muchas gracias. Profe, a usted muchas gracias. Te agradezco, Lady, si dejas de compartir, por favor. Bien, y la profe, ay, se me fue el nombre, qué pena. Juliet. Juliet, profe Juliet. Sí. ¿No está la profe Juliet? Ven. Pues ella estuvo conectada, no sé, de pronto presentó alguna dificultad, porque Sí, ven, yo creo. yo reviso Yo acá. creo. Sí, sí, estoy Bueno, revisando y parece que ok. presenta una dificultad. Bueno, me inquieta que nos dejen sin desconectados. Entonces, muy corto, Juan David, por favor. Bueno, pues digamos que eso nos pasa a muchos y me vinculo a veces el momento de socializar, perdemos fuerza en lo más importante que es lo que fue el producto que se logró obtener. Entonces, la invitación es, pues, aparte de la medición del tiempo, es que fortalezca muy bien la presentación, darle mucha fuerza. Recuerde que fue todo un proceso donde ustedes, digamos,
digamos así, sufrieron haciéndolo, pero pues también lo disfrutaron, pero entonces es importante que cuando presenten, que hablan de los talleres, la importancia, ese objetivo se cumplió muy bien, presentar de manera un poco más los resultados un poco más claros. En algunas presentaciones fue claro, en otras dejaba ahí como que organizar bien la presentación para que sea más fácil la interpretación de que no solo está escuchando, sino está viendo la presentación que ustedes vayan a tener. También facilitarlas porque pues es un proceso bastante significativo para la consejería académica en el rol que las acciones que cada uno realizaron. Entonces, básicamente es eso, también cuidado con el tiempo y darle un poco más de fuerza a lo que fue la solicitación de sobre todo los resultados. ¿Listo? Bien, gracias, Juan David, muy amable. Tatiana. Bueno, igual creo que el ejercicio no es fácil. Igual ustedes están en un proceso de todavía de crecimiento. Más sin embargo, lo que dice mi compañero Juan David es muy cierto. Yo sé que es importante la metodología, sé que es importante obviamente los objetivos y demás, toda la primera parte de la presentación, pero es importante lograr ver un poco más a fondo lo que ustedes desarrollaron y el impacto que tuvieron, ¿sí? Que realmente eso es lo que, como lo que uno dice, uy, wow, todo eso, o sea, se hizo todo eso, pero el impacto, ¿cuál fue? Entonces es como que al principio ustedes reduzcan un poquito más el tiempo al principio y al final ya puedan extenderse un poquito en esos resultados que ustedes obtuvieron, porque finalmente el resultado es lo que muestra el profesionalismo de ustedes, la aplicación de las teorías, ¿cierto? Y cómo esa teoría que yo estoy aprendiendo en mi profesión, en mi proceso académico, pues la estoy acercando a la necesidad frente a al ejercicio que hice en la práctica. Y nada, felicitarles porque igual, bueno, yo creo que todo es un proceso de crecimiento y de aprendizaje y felicitarles porque esto es parte del ejercicio como psicólogos. Sí, muchas gracias, Tatiana. Bueno, creo que ya puedo hacer el cierre, ¿cierto? Bueno, no hay nada, nadie por fuera. Bueno, primero que todo, desde la vicerrectoría, darle las gracias a cada uno de los docentes, o sea, monitores que hicieron parte de este ejercicio y que tuvieron muy buena disposición con nosotros, comunidad, pero principalmente a nuestras estudiantes de práctica que estuvieron muy comprometidas. Yo le decía, yo no sé si le alcancé a decir a algunos docentes que estaba asombrada porque yo incluso me atrevo a decir que cuando yo decía no me dejen a mí ningún estudiante de práctica, es que llegó un momento en que tuvimos algunos estudiantes que de verdad había que estarles era rogando para que entregaran. ¿Qué es eso? Si ustedes están haciendo la práctica, decía yo. Y yo, no, a mí no me pongan más trabajo porque y le fui cediendo a Juan David, porque ella decía, no, Juan David, Juan David diga, ven, ¿quieres esto? Y yo, no, Juan David, yo no quiero a ninguna porque no me gusta de esa manera, o lo hacen si se van a comprometer aquí. Y yo llegué hasta decir, no, solamente dejemos dos aquí, no necesitamos a nadie más. Además, porque también hay una creencia de que es que si yo estoy virtual, yo no voy a hacer nada, o voy a hacer poquito. Eso es lo mismo que pensar que yo entro a estudiar a esta modalidad y entonces voy a estudiar poquito. No, si usted estudia poquito, igual le va bien así de poquito y de bajito en la nota. Sí, y si estudia más, pues usted le va a ir mucho mejor y si usted se esmera, pues va a desarrollar muchas habilidades. Esa es la realidad de la vida. Entonces yo decía, entonces no tiene, y también hay que cambiar la creencia desde la escuela. Yo fui muy crítica en eso, que es que les dejo aquí porque esto no, yo me atreví hasta a pedir, si me van a dejar una aquí, déjenme una presencial. Porque yo dije, ya hemos tenido unas experiencias, sin embargo, bueno, creo que esta ha sido realmente un trabajo muy bueno y sobre todo esa buena disposición de cada uno de ustedes y esa entrega rápida. Es que no era que es que yo no alcancé, que es que porque es que se escudan a veces porque es que yo no tengo el tiempo porque yo trabajo, no, pues usted trasnoche, usted búsquelo, pero es que hay unos tiempos también determinados. Entonces a mí me pareció que en eso se ha crecido mucho, mucho y no voy a decir que todas las que estuvieron antes están mal o todos, no, porque yo también tuvimos unos practicantes buenísimos que volaban, que le proponían, entonces uno dice, uy, qué chévere, así, esto es genial. Entonces, eso vi en este grupo.
Yo siempre he dicho que esto es un proceso y un aprendizaje permanente, no nacemos aprendidos, vamos tomando muchas cosas por el camino, pero es muy importante también el esmero y el interés de cada uno. Cuando me decían algunas estudiantes, "Uy, yo estoy aquí muerta del miedo porque me voy a reunir con todo ese grupo y cómo me va a ir". Entonces, después decir, "Uy, no, al final, bueno, ¿y cómo te sentiste? ¿Cómo te fue?". No, fue muy chévere. Y además porque escuchaban la realimentación del grupo, que lo hacíamos ahí en vivo, ¿no? Bueno, cuéntenos ustedes cómo se sintieron, qué recomendaciones tiene para nuestra practicante, porque tenemos que aprovechar todos estos recursos que tenemos dentro de nuestra universidad y recibir esa realimentación tan positiva y tan valiosa. Yo creo que es lo que les da a ustedes mucha energía y mucho potencial para decir, uy, no, esto vale la pena, lo estoy haciendo bien y creer en ustedes. Y hoy, ¿qué les tengo que decir frente a toda esta presentación que ustedes han hecho? Que tengo al ingeniero aquí haciéndome señas otra vez. Frente a toda esta presentación que ustedes han hecho, que han habido, o sea, como todo, ¿no? Unas presentaciones donde los siento más seguros, como muy bien organizadito, unas presentaciones que requieren trabajarle más, por favor, sobre todo que uno cuando se ha hecho el trabajo y ustedes lo hicieron, porque es que yo no tuve ni siquiera, yo apenas pedía y decía, no me parece, mira, cambia, le busca otro video, revisa aquí, pero ustedes buscaban y ustedes presentaban y lo mismo sucedía pues con los otros compañeros, que con ellos hablábamos, nos sentamos aquí y dijeron, no vamos bien, nuestras practicantes muy buenas. Eso fue una característica de todas en este periodo. Entonces, ustedes lo hicieron, pues tengan la suficiente confianza para presentarlo y presentarlo con seguridad. Y yo vi a algunas personas que no tenían la suficiente seguridad cuando ustedes lo hicieron, lo trabajaron. Revisen siempre y tengan presente que si tienen un objetivo, yo vi por ahí algunos objetivos que hay que hacerles arreglitos. Si yo tengo este objetivo, entonces acuérdense que uno siempre hace como que, bueno, ¿y ese objetivo dónde lo cumplió, no? ¿Con qué? ¿Qué desarrolló? O sea, no salten ese pedazo y que quede muy claro de que ustedes sí tuvieron unos resultados, de que ustedes sí estuvieron relacionados con los objetivos. Entonces, en eso dedíquenle tiempo. Y me voy con mis compañeros que a veces se extendían mucho en la primera parte y entonces dejaban poco para la segunda parte. Coloquen imágenes llamativas, no coloquen tanta letra, bien algunos mucha letra, un trozo y no, coloquen las imágenes de lo que ustedes mismos hicieron y trabajaron, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que mejorar. Y de resto, pues felicitarlos. Yo creo que hablaré en el caso y creo que mis compañeros también con cada una, ¿no? Ya por aparte, dándole los tips y las recomendaciones, lo mismo haré yo. Y entonces, no, pues muchos éxitos, les queda viernes y el sábado ya bien preparados a los que les toca su participación. Yo sé que muchos hoy no estaban porque me lo dijeron así, como que no tenemos todo completo y no, vámonos con lo que tienen porque es un trabajo que ustedes hicieron, entonces nos vamos, no se preocupen que además esto es un fogueo, hay que verlo así y una preparación pues para lo que viene. Trabajaron, tienen bastante que mostrar y además tienen una alta capacidad de hacerlo mucho mejor de lo que lo hicieron hoy, que ustedes tienen muchas habilidades, crean en todo lo que tienen, que yo creo que uno de los elementos más valiosos que trabajamos aquí, pues que trabajamos con los estudiantes, es que el estudiante crea en su propio potencial, porque tiene mucho que dar. Cada uno de nosotros tenemos mucho que dar, pero yo también los invito, esculquémonos y revisemos todo eso que tenemos ahí, pues para ponerlo primero pues a disposición nuestra y a disposición también de todos los demás con los que nosotros estamos trabajando. Así que muchas gracias a todo el grupo, muy amables, que tengan muy buena noche, profes, muchas gracias y compañeros de la Avisae, muy amables. Así que todos sonrían y vamos a darle clic a la foto, por favor, la foto del recuerdo y de la socialización. Maribel tiene cerrado, es Jairo tiene cerrado, Joana tiene cerrado y Jessica, no tenemos la imagen ahí. Bueno, entonces, al 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Estamos todos y todas muy lindas y lindos. Entonces, bendiciones a cada uno. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Gracias, Doc. hasta luego. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Gracias. Gracias.